Oh, Señor Dios, gracias. Se disipan en tu amor, contemplando tu hermosura. Yo sé en mi corazón que este Gracias, mundo he dejado. Gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos das. Por conocerte a Gracias, mi Dios, porque tú has separado este tiempo, Señor, para que tu palabra llegue primeramente a nuestro ser y a tu iglesia y a todo aquel, Señor, que quiera recibirla. Estamos en tu presencia, Señor. Eres tú el que nos lleva, el que nos conduce, el que sacia nuestra sed. Nada más importa en este tiempo. Solo darte lo que soy. Solo darte lo que somos, Dios. Nuestra vida entera, nuestro corazón rendido, postrados delante de tu presencia, reconociéndote como nuestro Dios y Padre, como el Señor de nuestras vidas. Capturado en tu mirada. Por tu Espíritu Santo nos va guiando, conduciendo, tomados de El la mano. mundo pierde valor. Cuando nuestra mirada está puesta en ti, Y los Señor, el mundo pierde bienes valor. de la vida Y todo lo que pueda estar aconteciendo en este tiempo es nada, Señor. se disipan en tu Desaparece, amor. Señor, en tu presencia, en tu amor. El temor, el miedo no existe. Contemplando tu hermosura. Oh sí, mi Señor. Yo sé en mi corazón que este mundo he dejado por conocerte a ti. Aleluya. Voy a Oh sí, Señor. derramar mi amor, el perfume de mi ser. Te amo, Señor. Sentir que me rodeas con tus brazos de amor. Envuélveme, Señor. Llévame a tu habitación, donde Llévanos a tu solo presencia, a tu habitación, existes Señor, donde solo estás tú. y nada Y que más toda la revelación importa. que viene de ti sea establecida en nuestro ser, Señor. Solo darte lo que soy. Voy a derramar mi amor, el perfume de mi ser. Sentir que me rodeas con tus brazos de amor. Llévame a tu habitación, donde solo existes tú y nada más importa. Solo darte lo que soy. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Y nada más importa. Solo darte lo que soy.
Aleluya. Oh, gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre en esta mañana. Damos toda la gloria, la honra y la alabanza a tu nombre, Señor. Nos deleitamos delante de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Llénanos más de tu presencia. Llénanos más y más de ti. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos, hijos espirituales, iglesia, aceite fresco. Gracias por este tiempo de poder estar reunidos en esta mañana, de poder compartir la palabra de Dios. Gracias porque realmente estamos deleitándonos en esta hora en la presencia del Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre amado, por la gracia, el amor, la misericordia de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y quiero compartir en esta mañana una palabra que el Señor puso hace 2 días más o menos en mi corazón, y que estaba esperando que fuera confirmada en ese sentido, que si era la palabra que Él tenía para hoy, para la iglesia. Y el Señor me confirmó justamente cuando ya lo tenía, más o menos bosquejado. Me confirmó en esta mañana al escuchar un ejemplo, un testimonio en la radio mientras mi esposa escuchaba ahora en la mañana. Y Dios me mostró ahí algo que creo que es lo que evidencia la condición de la iglesia y todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Que es Dios el que está moviendo todas las cosas para que su iglesia vuelva a Él completamente. Y que nosotros como iglesia, porque la iglesia no son las paredes, no son las habitaciones donde podamos reunirnos. La iglesia somos nosotros, la iglesia del Señor es una iglesia viva, es una iglesia que trasciende lo natural a lo sobrenatural, vive en lo sobrenatural y que no tiene pues limitaciones para estar encerrada en un lugar, porque tenemos todo lo necesario para poder llegar hasta el último rincón de la tierra. Por algo el Señor Jesús dijo eso, ¿no? Que teníamos que proclamar la palabra de Dios hasta el último rincón de la tierra. Y es así como el Señor nos está llevando en este tiempo, es así como el Señor está obrando. Y yo creo que así como la iglesia primitiva tuvo que enviar una persecución para que la iglesia saliera casualmente de las 4 paredes y comenzara a extender el reino de Dios sobre la tierra. Y es así como la iglesia tuvo un crecimiento sobrenatural y tremendo, llegando a muchas naciones y levantando Dios en el camino también muchos hombres de Dios que dieron su vida por Él y por el propósito para el cual Dios los había llamado y escogido. Y uno de ellos fue, como todos sabemos, Pablo, quizás uno de los más resaltantes, uno de los que fue más usado por Dios, ya que Pablo viene después ya de la muerte de Jesús. Es levantado como un apóstol, como un discípulo de Jesucristo, no por el Cristo que estuvo caminando acá entre nosotros, sino por el Cristo resucitado que se le apareció en el camino a Damasco.
y que lo separó en ese momento a un hombre que era un hombre pecador, era un hombre religioso, era un hombre que hacía justicia con su propia mano bajo la anuencia de la religión de ese tiempo que estaba ahí en Israel, de los fariseos y todo ello. Entonces la iglesia sufrió mucho a causa de él, pero también él fue un instrumento de Dios para que la iglesia, una vez que él alcanza la salvación, cuando Jesús lo levanta de los muertos, de esa religión que lo tenía esclavo y en una muerte espiritual, si se quiere, lo levanta y lo resucita a una verdadera vida espiritual, porque la verdadera vida espiritual es aquella que es engendrada por el Espíritu. Y Pablo fue engendrado en ese momento por el Espíritu de Dios, como nosotros también hemos sido cuando hemos aceptado a Jesús. El Espíritu de Dios ha venido a nosotros y hemos sido resucitados a una nueva vida. Una nueva vida que tiene que ser evidente, que tiene que ser vista en todo lo que hagamos, como Pablo igualmente fue testimonio de eso, que su vida fue cambiada completamente por el Espíritu de Dios y que él fue un testimonio visible de lo que es la iglesia que el Señor ama y que Jesús dejó. Y así todos los demás apóstoles también que estuvieron con él, igualmente caminaron anduvieron en ese mismo camino de Jesús y llegaron hasta el final del camino como Jesús llegó también como hombre, sacrificando su vida por amor a Dios y por amor a la iglesia. Entonces nosotros no somos la excepción, no somos pues la iglesia que está aparte de todo esto, somos parte de esa iglesia, somos ese cuerpo resucitado de Cristo acá en la tierra. Entonces en esa condición es como yo creo que Dios nos está empujando, está justamente mandando este tiempo también de persecución, porque lo que estamos viviendo es un tiempo, si se quiere, de persecución. No buscamos explicaciones, a veces buscamos explicaciones, en el diablo nos está atacando o de esas maneras, pero nada se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces Dios siempre va a usar todo, va a permitir muchas cosas que no podemos entender quizás, pero que siempre va a tener un propósito de bendición. Siempre va a haber un propósito de parte de Dios para que nos conduzca a aquello que realmente Él anhela en su corazón. Él anhela que todos podamos llegar a su presencia, estar la eternidad con Él, pero hay una condición también para eso, y es que seamos realmente testimonio en esta tierra de quiénes somos, cuál es nuestra identidad, a quién servimos, qué es lo que gobierna nuestro corazón, nuestro ser, porque somos la iglesia viva. Cada uno de nosotros somos la iglesia, no somos las iglesias. Somos la iglesia, una sola iglesia, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo Dios y Padre. No hay más. Entonces, en esa situación y esa condición, cuando somos conscientes de eso, nos vamos a alinear conforme Dios quiere. Somos diferentes miembros, nos movemos de diferentes formas, sí, pero todos tenemos que tener un solo propósito. Que todo lo que hacemos glorifique a Dios. Que todo lo que hacemos, todo lo que sentimos y que el Espíritu nos conduce es de acuerdo a la función del miembro que somos parte dentro de ese cuerpo. Y no competir miembros contra miembros, no competir o rechazar miembros contra miembros, porque somos parte de un solo cuerpo. Entonces, tantas cosas se han dado en estos tiempos que han generado justamente que nos hayamos alejado del verdadero propósito y plan de Dios. Que nos hemos encerrado unos en unas paredes más chicas, otras más grandes, otras inmensas, y que en cierta forma nos hemos conformado con eso, nos hemos dedicado más a hacer cosas que no corresponden de parte de Dios, y nos hemos olvidado de la verdad a la cual hemos sido llamados,
Y entonces esto nos ha separado y hemos descuidado la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos descuidado nuestra propia vida. Nos hemos dejado llevar por todas estas cosas. Nos hemos distraído en cosas vanas, en cosas que no son realmente el propósito para el cual Dios nos llamó, que no son realmente la voluntad de Dios para su iglesia. Entonces, hay un pasaje, pasajes en la Biblia que nos van a hablar y quiero que compartamos en esta mañana rápidamente, para no irnos muy largo porque es bastante, pero yo quisiera que todos podamos meditar y a la vez que el Señor nos va a ir hablando con su palabra, a la vez también podamos ir recibiendo de parte de Él lo que nosotros necesitamos para hacer esa iglesia. ¿Qué es lo que necesitamos cuidar en la iglesia de Jesucristo que Él edifica en nosotros? Amén. Y vamos a ir a Colosenses, capítulo 3. Y vamos a ir leyendo algunos versículos que vamos a ver en este momento. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Bueno, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es la que tengo acá a la mano. Pero la palabra es una. Y dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a ir del versículo 1 al 4, el 5, del 1 hasta el 12, del 1 al 12. Vamos a ver, ya que han sido resucitados a una nueva vida, a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, cuando es lo único que importa, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Pasamos al versículo 14. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, tiene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya. Tremenda, tremenda palabra, tremenda de revelación que el Espíritu nos trae en esta hora. Es la revelación de Dios, es la revelación de su palabra, es lo que Él está hablando a su iglesia, es lo que es, esta palabra es para este tiempo, es para su iglesia.
para aquellos que realmente somos conscientes que somos parte de esa iglesia que el Señor Jesucristo dejó y que esta iglesia sigue viva y sigue permaneciendo en la palabra, en los principios y en la verdad de Él, y que va llevando su presencia a todo lugar, donde quiera que esté. Yo estoy aquí con mi esposa en casa, estamos encerrados, sí, somos la iglesia y estamos aquí, pero ¿cómo podemos llegar a la presencia de otros? Obviamente llegamos unos a otros, aquellos que son nuestros discípulos, nuestros hijos espirituales que Dios nos ha dado, ellos están llevando esa presencia también, porque lo que nosotros somos, lo que el Espíritu está en nosotros, está en ellos también, y les está revelando y les está dando convicción que así es. Y así ellos van a ir revelando también, y así todos vamos haciendo lo mismo que el Espíritu quiere que hagamos, y nos dejemos de hacer lo que nosotros queremos. Que seamos realmente testimonio de ese Cristo resucitado, de ese cuerpo de Cristo, de esa iglesia victoriosa que se está levantando en este tiempo. Que no estemos pensando nuevamente en volver a las cuatro paredes y que eso nos distraiga, y que no nos sintamos porque estamos en la casa o en nuestras habitaciones que estamos ahí nuevamente. No, estamos saliendo, el Señor nos está empujando, y todo lo que estamos haciendo en esta hora y lo que estamos llevando esta palabra es hacia afuera, para que llegue y alcance esas vidas que puedan estar escuchando, que se están conectando a través de estos medios. Pero yo sé que estos medios simplemente son tecnología, pero lo que va llevando esa tecnología va saliendo de esas pantallas, va saliendo de eso, de donde quiera que esté, y va saliendo esa vida que nosotros estamos llevando por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Es un tiempo donde Dios nos está moviendo a todas estas cosas. Y aquí está muy claro lo que el Señor nos está hablando en su palabra. Está tan claro como el agua. Es tan sencillo de entender, y que es importante que meditemos en esto. Yo escuchaba ahora, como les decía en la mañana, al principio, un testimonio, que el Rabbi Zacarías estaba dando sobre una mujer que era muy hermosa, y que la hija justamente le estaba compartiendo a él que su madre era muy hermosa, que era bellísima, y que se casó con el papá de ella, pero el papá era demasiado celoso, era muy celoso, no la dejaba salir a ningún sitio, la tenía ahí encerrada, la cuidaba demasiado. Es decir, el hombre sufría de esa enfermedad del celo, ese demonio que atormenta terriblemente y que en este tiempo se está moviendo muy fuertemente. Por eso vemos tantos casos de violencia y de muerte. Muchos son por celos, porque el celo mata. Y es ahí donde ella compartía esto y decía, daba su testimonio, y que la madre era tan hermosa, y un día llega el papá y le dice a la hija que se quedara ahí, que esperara, y él entró a la habitación y cerró la puerta y sacó una botella llena con ácido y se lo tiró al rostro de la mujer y la deformó completamente, y de ahí la abandonó y se fue, y desde ahí nunca pudieron ver a la mamá porque tenía el rostro completamente desfigurado. Y pasaron los años, pasó el tiempo, y un día el padre escribe y dice que estaba con cáncer, que estaba en cáncer terminal, que estaba en abandono, y que quería ver si podía volver a casa para que lo ayudaran y lo cuidaran. La mujer dijo, dile que venga. Y la hija se sorprendió de decirle, ¿cómo, mamá? Con todo lo que nos ha hecho, nos ha abandonado, y con lo que te hizo a ti. ¿Cómo puedes decir eso? Dile que venga, porque él es mi esposo, yo soy su esposa. Y yo lo amo. Y siempre lo he seguido amando, a pesar de lo que me hizo. Y eso me hizo recapacitar justamente en todo este pasaje. Y el Señor me habló claramente. Así está mi iglesia. Entró el celo ministerial que ha ido deformando y destruyendo muchas cosas dentro del cuerpo. Que ha ido, de cierta forma, quitándole la hermosura que debe tener la iglesia, la belleza que Dios le ha dado. Que no hay mayor privilegio, que no hay mayor alegría que debemos de tener de ser parte de esa hermosura que es la iglesia, porque es cuerpo de Cristo, ese cuerpo resucitado de Jesús.
aquí en esta tierra para que se haga visible. Y es así como este pasaje que acabamos de leer nos va dando el camino, nos va dando la revelación de esa identidad que debemos de tener, que nos va mostrando realmente quiénes somos, para qué estamos. Estamos para amarnos, está para cuidarnos, está para protegernos unos a otros, para sostenernos, ayudarnos. Y no caer en la trampa del celo, de la envidia ministerial, unos contra otros, a veces, y que han generado justamente murmuraciones, juicios, críticas, chismes, que le han quitado la belleza a la iglesia, que la han desfigurado. Es un tiempo donde tenemos que volver a la verdad, porque la iglesia, a pesar de que ha sido dañada, no debe perder ese amor como esta mujer seguía amando a su esposo. Seguimos amando a Jesús. Él es nuestro esposo. Él no nos ha desfigurado, sí. Somos nosotros los que nos hemos dañado unos a otros. Pero es la diferencia de este esposo que tenemos nosotros. Él viene a volvernos y a devolvernos la hermosura. Él viene a sanar las heridas. El Espíritu de Dios está preparándonos, está ataviándonos, está hermoseándonos otra vez. El Espíritu de Dios está obrando en nosotros para que podamos entender que no somos diferentes, no somos unos y otros, que no hay un Cristo en uno y un Cristo en otro, sino hay un solo Cristo en todos. Que no hay iglesias aquí, iglesias allá, iglesias por allí y por acá y haciendo cosas diferentes, sino que somos una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo. Y que tenemos todos una sola misión, un solo propósito. Si bien tenemos diferentes funciones, pero todos funcionamos para ayudarnos unos a otros como cuerpo que somos. Y que debemos de funcionar en armonía para que el cuerpo sea perfecto. Es un tiempo donde el Señor está hablándonos fuertemente, amada iglesia. Yo se los digo de todo corazón y es fuerte lo que tengo en mi corazón. Yo no soy mucho de salir en los medios, no me gusta, o sea, no me interesa que me conozcan o no me conozcan. Pero no puedo callarme cuando el Espíritu habla. Eso es lo que no podemos hacer. Y cuando el Espíritu habla hay que recibir lo que el Espíritu dice para lo que tenemos el Espíritu. Y dice en esta hora que, como leíamos en los versículos primeros, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan las miradas en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado. ¿Dónde estamos mirándolas ahora? ¿Dónde hemos puesto nuestras miradas? ¿Dónde estamos? Está hablando de nuestra identidad y la vida que debemos de llevar. Está hablando ahí que quiénes somos y qué debemos ser y qué estilo de vida tenemos que tener. Mirando las cosas y no dejarnos llevar por lo que el mundo nos presente, lo que el mundo nos da, sus espectáculos, sus luces, sus canciones. Y muchas de ellas a veces aparentando como que son para Dios, pero realmente son para vanagloria del mismo hombre. Pidámosle a Dios que nos dé discernimiento espiritual, que nos dé sabiduría del cielo, que nos dé la capacidad de saber qué es de Él y qué no es de Él. Y podamos darnos cuenta también quiénes somos, qué hay en nosotros, cuánto se ha deformado dentro de nosotros, en nuestra vida espiritual, en nuestros sentimientos, emociones, en nuestros pensamientos. Y no estamos viendo las cosas de arriba. No estamos buscando las cosas del cielo donde Cristo está. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida. Hemos muerto a esa vida. Hemos muerto a la vida de esta tierra. Hemos muerto a la vida de este mundo. Estamos aquí, es verdad, pero si somos de Cristo sabemos que somos, pero no estamos, o estamos y no somos de este mundo. Perdón.
Él dijo claramente, yo he vencido al mundo, ustedes están, pero no son del mundo. Somos del cielo. Somos del reino, del Dios Todopoderoso. Somos de ese reino eterno en el cual hemos sido puestos por Cristo Jesús. Hemos sido arrebatados, arrancados de la esclavitud de las tinieblas y puestos a su luz admirable, en su reino de luz. Es ahí donde estamos, es ahí donde tenemos, esa es la iglesia del Señor, es la posición y el lugar de la iglesia y conforme debe caminar y andar y testificar. ¿Qué es lo que viene a nosotros? Pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Es ahí donde tenemos que estar, es el lugar que ha sido separado. No son las cuatro paredes. Nuestra vida está en Cristo, está introducida en Cristo. Y tenemos que movernos conforme Él se mueve. Porque al estar dentro de Él ya no nos podemos mover nosotros, sino conforme Él camine y Él se mueva. Y Él nos conduzca, como Él está en Dios. Nada de lo que yo hago, decía Él, lo hago por mí mismo, sino todo lo que el Padre me dice que haga. Vida de obediencia, vida de sujeción. Y dice luego, en el versículo 4, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, Él es nuestra vida, ya no somos, no nos pertenece nuestra vida, es de Él, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Tenemos que dar testimonio de quiénes somos, que esa iglesia que el Señor está levantando, que está llevando nuevamente a esa posición que debe tener, que no está buscando posiciones individualistas, que no está buscando un reconocimiento individual o personales, sino uno solo. Jesucristo es el Señor. A Él sea toda la gloria. A Él le pertenecemos. Él es nuestra vida. Y estamos introducidos en Él, como Él en Dios. Necesitamos entonces purificarnos. Necesitamos guardarnos, como dice en el versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales, que acechan dentro de ustedes, dentro, en nuestros corazones. No es solamente que estemos haciéndolas en la vida práctica, sino basta con que ya esté el deseo en nuestro corazón. Obviamente la tentación viene, pero si lo aceptamos, ya en nuestro corazón permitimos que esos pensamientos tomen lugar, en algún momento nos van a llevar ya a la práctica. Y muchos ya están viviendo esa práctica. Y dice que acechan dentro de ustedes, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, pornografías, aprobar las prácticas homosexuales, lesbianismo, el LGBT, y que dicen que son pobrecitos, también Dios los ama. Sí, Dios los ama, pero no ama su pecado. Y por eso no se puede aceptar ni permitir lo que ellos quieren. Lo que sí podemos aceptar y permitir, que ellos vengan al Señor, se arrepientan de su pecado y acepten a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas y sean transformados en la verdad que Dios los creó. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. La impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Y ese es uno de los espíritus más fuertes y pecados más fuertes que ha entrado en la iglesia. Ha codiciado y ha deseado las cosas de este mundo. Y se ha hecho idólatra del mundo. Inconscientemente o conscientemente.
Pero es así como abrió la puerta para que el mundo entrara a la iglesia, al corazón, a las vidas. Y así hemos llevado y hemos transmitido a otros, haciendo doctrina que justifican todo ello, como que son estrategias, cuando la verdadera estrategia es aquella que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ir y predicar a todo el mundo el Evangelio del Reino de Dios para salvación de muchos. ¿Cuál es la estrategia? Ayuno, oración, sujeción, humillación, y que el Espíritu nos lleve a toda verdad y que Él sea el que proclame la verdad a través de nuestras vidas. Y dice luego que esto trae la furia de Dios. Quizás estamos experimentando un tiempo así. Dios está molesto, pero eso no quiere decir que no nos ama, porque Padre que ama corrige. Y Dios está corrigiendo a su iglesia. Es juicio para el mundo, mas es corrección para la iglesia. Y dice ahí, ¿dónde está el 6? A causa de estos, versículo 6, a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Cuando éramos del mundo, hacíamos estas cosas como algo natural, pero ya no somos del mundo. Y cuando no somos del mundo y seguimos haciendo o hemos aceptado nuevamente cosas de estas, la furia de Dios viene. La corrección, la disciplina viene. Por eso es necesario que nos arrepintamos de todo corazón, nos postremos delante de Dios, le pidamos perdón, reconozcamos nuestras fallas, nuestros errores, nuestro pecado. Limpiemos nuestro corazón, limpiemos y purifiquemos nuestros pensamientos. Y que la verdad de la palabra, la verdad de los principios del reino, la verdad que el Espíritu quiere establecer en nosotros, así sea. Es nuestra decisión. Es decisión de cada uno de nosotros como iglesia. ¿De qué iglesia queremos ser? ¿La de Cristo o la del mundo? Tiempo de cambio. Tiempo de cambio. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Ya lo hemos quitado, ya ha sido sacado. Ustedes no tienen parte ni suerte en nuestras vidas. Es tiempo entonces de cambio en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en nuestro relacionamiento unos con otros. Unos sabrán más que otros, estarán mejor preparados que otros tendrán ministerios más fuertes. Pero eso no te hace más que el menos. Pablo dijo, era el más, mas ahora soy el más pequeño de todos. Y Jesús dijo, el que quiera ser el más grande en el reino de Dios, hágase el más pequeño de todos y sirva a los demás. Pero sin embargo, hay muchas de estas cosas que el Señor estableció que siguen siendo al estilo del mundo. El que conoce más, el que sabe más, el que se siente más, es más. Y no lo pone al servicio de los demás. No lo pone al servicio del cuerpo de Cristo, ayudándose, edificándose unos a otros y amándose. Sino simplemente se ha creado una competencia entre unos y otros. ¿Quién es más que el otro? ¿Quién tiene ministerio más grande que el otro? ¿Quién crece más que el otro? Pero ¿qué crecimiento es?
¿Es el crecimiento que el mundo da o es el crecimiento que el reino de Dios quiere? Vidas transformadas, verdaderos discípulos de Jesucristo, hombres y mujeres escogidos de Dios porque escogieron ser imagen y semejanza de Jesucristo. Muchos son los llamados, es verdad. Y en la iglesia hay muchos llamados. Por eso hay mucho del mundo también en la iglesia, porque Dios llamó a todos sin excepción. Pero los auténticos, los escogidos, los verdaderos, son aquellos que escogen ser como Él. Esos son los escogidos que el Señor ama y busca. Y es en la iglesia que el Espíritu edifica. Y dice que tenemos que revestirnos, ser como Él, como Cristo. Es lo único que importa. No importa cuán grandes podamos ser individualmente, ministerialmente, en tantas formas, sino la grandeza realmente se va a ver cuánto de Él somos y cuánto de Él es en nosotros. Eso es la verdadera importancia que debe estar en el corazón de un hijo, una hija de Dios en la iglesia del Señor. Dice en el versículo 10 al 12, vístanse con la nueva naturaleza. Pablo está hablándole a la iglesia, no le está hablando a los impíos, a los incrédulos, a los que no conocen a Jesús. Él está hablando a la iglesia. El Espíritu de Dios está revelando a través del apóstol Pablo lo que la iglesia necesita y lo que el Espíritu quiere y está haciendo en este tiempo para nosotros también ahora. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador. Porque nos hemos dedicado más a conocer la palabra, a estudiar la palabra, a ser académicos de la palabra, pero no conocer realmente al que ha escrito o al que es la palabra. Porque cuando se le conoce a Él, se vive la vida de Él. La vida de Él se establece, transforma, cambia todo nuestro ser. Con esto no pretendo decir que yo soy santísimo, que soy lo mejor. Yo lucho también con todas estas cosas, con ustedes. Son conflictos que siempre tengo que estar ahí, batallando. Pero hay alguien que está en mí que me hace ver la verdad y que me ayuda a corregir lo que estoy haciendo mal. Y no a esconderlo y a guardarlo y a hacerme loco que esto, o a disimularlo. Ahí es donde está el problema. Orgullo, soberbia, altivez. No, eso no es parte ya de nosotros. Lo que es parte de la iglesia es humildad, mansedumbre, paz, fidelidad, sujeción. Aleluya. Y dice entonces que el Creador y se parezcan más a Él. Versículo 11, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es incircunciso, incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Más claro no puede ser el Señor. Aquí no hay que mi denominación es mejor, que mi denominación es así, que mi denominación dice esto o lo otro, que tú no tienes quién es tu cobertura, quién es el que te guía, bajo quién estás. Amados, es bueno estar bajo la ayuda de alguien que sea conforme al propósito y a la voluntad de Dios y viva en esa dirección. Pero la verdadera cobertura de la iglesia, el que da cobertura real del cielo, es el Espíritu Santo. Busquemos la cobertura de Él, busquemos la dirección de Él, y Él nos va a llevar a esa unidad perfecta que Él espera de nosotros. Pongamos, como dice, a Cristo como lo más importante en nuestra vida. Amén. Y dice, dado en el 12, que Dios los eligió, te eligió, me eligió,
para que seamos su pueblo santo y amado por Él. Nos está exhortando y nos está diciendo que necesitamos vivir en santidad. La santidad es una condición, es un estilo de vida. Vivir en el temor de Dios. Vivir en buscar siempre lo mejor para nuestra vida que proviene de Él. A buscar que la palabra, los principios de Dios se establezcan en nosotros y que podamos desarrollarnos y testificar de esa nueva naturaleza ahora. Y dice que, amados por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Fruto del Espíritu, carácter, testimonio. Y en el versículo 14 al 17 está hablando ya del testimonio, que cuidemos la iglesia de Jesucristo, cuidándonos a nosotros. Al cuidarnos nosotros, que somos la iglesia, es la forma de cuidar la iglesia, cuidándonos nosotros. Tú y yo somos la iglesia. Ustedes y nosotros somos la iglesia. Porque la iglesia es viva, tiene vida, vida abundante, tiene la vida del Espíritu. Y eso nos da entonces la condición que cuidándonos, cuidamos la iglesia. Cuidando nuestro corazón, cuidando nuestros pensamientos, cuidando lo que hablamos. Cuidando lo que se está edificando dentro de nosotros. Dice en el versículo 14 al 17 que sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. El amor es lo primero que tiene que haber entre nosotros. El amor no nos trae juicio, no nos señala, no murmura, no critica, sino el amor edifica, exhorta, corrige, ayuda unos a otros. Tenemos que ser de bendición, dice, primeramente al cuerpo de Cristo, a nosotros. Si no somos bendecidos entre nosotros en el amor de Dios, ¿cómo podemos ir a bendecir afuera a otros? ¿Cuál es nuestro testimonio? Obras. Obras simplemente, pero las obras no salvan, sino la fe que se manifiesta en esas obras. Somos su iglesia. Somos su iglesia. Somos su iglesia. Cuidémosla. Cuidémosla. Amémosla. Amándonos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Amándonos a nosotros mismos, cuidando el templo de Dios para poder amar a Dios como Él merece ser amado. Que esta palabra sirva de bendición y nos ayude a perseverar, a mantenernos firmes para que todo esto que está aconteciendo termine, porque eso traerá paz. Y la paz de Dios, la paz de Jesús, gobierna nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Los bendigo de todo corazón. Y le doy gracias a Dios para que esa mujer o esa iglesia que fue deformada, que fue dañada, comience nuevamente a ser restaurada, renovada y vuelta a los principios de su hermosura, como fue creada por Jesús y dejada por Jesús. Que sea ese cuerpo auténtico y verdadero de Jesucristo el Señor. Esa iglesia donde Jesucristo el Señor es la cabeza y no está llena de cabezas de hombres, sino que seamos realmente esa iglesia que ama a quien la guía, la dirige y la gobierna por su Espíritu. El Espíritu Santo de Dios esté sobre cada uno y nos ayude a enmendar el camino y ayudarnos unos a otros amándonos. Dios me los bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu iglesia. Yo bendigo cada vida, Señor, cada congregación, cada lugar, Señor,
cada vida donde se exalta tu santo nombre, donde se proclama la verdad de tu reino, donde los principios y los estatutos que Jesús nos dejó y nos trajo del cielo sean la marca de nuestras vidas, que seamos verdaderos discípulos de Jesús, vidas transformadas, revestidos con la vida del Maestro. Gracias, Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos ayude y nos fortalezca, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos conduzca a toda verdad, que nos guarde de caer en las mentiras y las artimañas de este mundo, que no busquemos vanaglorias humanas, sino buscamos, Señor, la grandeza de tu presencia y de tu verdad. Que busquemos, Señor, y anhelemos, siempre poniendo la mirada en las cosas de arriba, del cielo, en Jesucristo el Señor y Salvador nuestro, para la gloria y honra de tu nombre. Espíritu Santo de Dios, tú eres ahora esa cobertura que tenemos. Tú eres esa presencia de Dios en nuestras vidas y en la iglesia, para llevarnos a buen recaudo y para llevarnos y volvernos la hermosura con la que Jesús dejó su iglesia. En el nombre de Jesús, gracias. Sánanos, sánanos, sánanos y guárdanos de todo mal. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Así sea. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Dios me los bendiga de todo corazón. Shalom. Shalom. Pero dice que este está atrasado. Porque, ¿ah? Ese está atrasado y ese está en otro. Hace rato. ¿Habrán visto?